Gracias, compañeros, muy buenos días, el saludo al país federal todo. Vamos a referenciar, después de las manifestaciones públicas, da la impresión que hay una estrategia comunicacional de exponerlo mucho al presidente en entrevistas y en actos que se van a concretar estos últimos días de campaña, y después de lo que se supone es una garantía de apoyo económico hasta el 26, garantizado, por lo menos en términos verbales. Hoy podemos decir que con los datos de ayer, ya en los hechos se dieron las primeras señales, porque volvieron a llegar dólares de los Estados Unidos para calmar el mercado, y porque el gobierno hizo otra cosa ayer, que es dejó que se renovara solo la mitad de los vencimientos que tenían de papeles que se transforman en pesos. Y esa otra mitad que no se renovó, de deuda que había tomado del mercado, lo va a volcar en pesos a la liquidez de todos los días. Son 2 billones de pesos, miles de millones, los que desde hoy estarán circulando de manera adicional. El presidente asegura que con el apoyo y la banca de los Estados Unidos alcanza, pero sin embargo la realidad muestra señales que son diferentes. Una de ellas, la hemos comentado en esta columna, son los niveles de endeudamiento. Otro de los datos de la realidad es lo que está sucediendo con las unidades productivas. Y miren la cantidad de unidades productivas que se han perdido, se destruyeron entre enero del 2025 y julio del 2025. 770 en enero, 125 en febrero, 751 en el mes de marzo, 1.695 en abril, 7 en mayo, 758 en junio y 1.761 unidades productivas en el mes de julio. En total, en la gestión de Milei, en el total del acumulado en el 2025, 5.867 unidades económicas, empresas pequeñas, medianas, de toda categoría. Entre enero y julio de este año se perdieron casi 6.000 unidades económicas. Esa es la realidad, a la que el gobierno no está mirando y no le da respuesta. Da la impresión que lo único que le importa, que lo único que le interesa es la estabilidad de la moneda norteamericana, del dólar. Todo lo demás en derredor de la economía, y sobre todo de la economía de la Argentina profunda, pasa de largo. Ayer, en la entrevista con Eduardo Feynman, el presidente aseguró que los trabajadores, le pidió un mensaje para los trabajadores, que tengan paciencia porque va a llegar una avalancha de inversiones. Bueno, ¿qué es la otra discusión? ¿Por qué no están llegando las inversiones? Si este gobierno ha hecho apertura de mercado, si este gobierno ha relajado imposiciones de orden tributario, si este gobierno ha alineado su estrategia internacional con los Estados Unidos e Israel, la occidentalización de su política internacional. Bueno, si ha hecho todo, ¿por qué ni siquiera con los beneficios que da el RIGI llegan las empresas? Y cuando uno mira la inversión comparada a lo largo de los distintos presidentes, se va a dar cuenta que estamos con los peores números. Miren cómo fue creciendo los niveles de inversión externa en millones de dólares en los últimos 22 años. Cuando comenzó el gobierno de Néstor Kirchner, el primer año 898 millones de dólares llegaron. Y en el último año de su gestión, 2.561 millones de dólares. Con Cristina Fernández de Kirchner empezó el 2008 con 3.868 millones de dólares y terminó en el 2011 con 3.925 millones de dólares. En las columnas en verde vemos cuando no había cepo a la economía, cuando no había cepo sobre el dólar, cuando no había un control estricto sobre el dólar. Sin cepo o con cepo,
Cristina mantuvo el nivel de inversiones en 3.900 millones de dólares en el 2012, bajó a 2.600 en el 2013, a 1.747 en el 2014 y a 1.353 en el 2015. Bajó con el control de cambio, con el cepo que puso el entonces ministro Axel Kicillof, empezó a caer el nivel de inversiones extranjeras. Con Mauricio Macri se ubicó en los 2.628 millones de dólares, casi 3.000 millones de dólares los 3 primeros años, y cuando puso el cepo, en el último año de su gestión, se mantuvo también en 2.611 millones de dólares. ¿Qué ha pasado ahora? Tras el gobierno de Alberto Fernández, en la pandemia, por supuesto, se precipitaron las inversiones, cayeron las inversiones extranjeras, 1.065, 733, 571 y 965 millones de dólares, todo esto con cepo. Milei tiene inversiones iguales o menores a las de Alberto Fernández en su primer año de gestión, en el 2024, llegaron muy pocos dólares comparado con los últimos 22 años. Es decir que esa hipótesis de la avalancha de inversiones a la que apela Javier Milei solo está en su aspiración hipotética como presidente de los argentinos, pero la realidad, por lo menos la del 2024, primer año de su gestión, es muy escasa la cantidad de inversiones extranjeras que llegaron. Sí vinieron muchos capitales golondrinas, lo que vienen ponen dólares, se pasan a pesos, después que los pesos rinden vuelven a pasarse a dólares y se llevan la plata. Eso sí, se llenaron de golondrinas las finanzas argentinas. Así son las cosas.